Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Edinson Guanches por acá. El día de hoy para conversar un poco sobre excavaciones, sobre diseño de muros pantallas, ver un poco de aplicación, hacer algunos comentarios de proyectos que pueden ser de interés para la audiencia, para aquellos que están en el área tanto geotécnica como estructural, o en el área de desarrollo de proyectos de infraestructura en general, construcción de edificios, infraestructuras viales, etcétera, ¿no? Creo que el tópico de hoy puede ser de mucho interés tanto para el que está en el área del diseño como en el área de construcción, control de calidad, etcétera. Entonces, bueno, antes de continuar con mi presentación, si me indican por favor en el panel de preguntas, si me confirman que se oye bien, que ven mi pantalla. Ahora mismo tengo la cámara encendida también. Me confirman por favor cómo estamos de audio. Vale, por acá ya me mandan la señal de costumbre. Perfecto, que todo en orden. Ya por acá confirman varios que todo en orden. También por el chat nos indican que todo en orden. Perfecto, audio, vídeo, todo bien. Perfecto, excelente. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. El día de hoy vamos entonces a estar conversando un poco sobre esta temática que va dentro de este programa de formación denominado Estabilidad de taludes y diseño sismo resistente de muros, pantallas y excavaciones. Este es un programa de formación que ya estamos a nada de iniciar. Iniciamos la próxima semana, específicamente el 7 de noviembre. Programa que tiene una duración de 6 semanas. Vamos a estar 6 semanas intensivas revisando análisis de estabilidad de taludes, diseñando elementos de contención lateral, tanto a nivel geotécnico como a nivel estructural, diseño de pantallas y sistemas de estabilización de excavaciones, tanto a cielo abierto como a riostradas, de manera que programa de formación bien interesante, bien completo para esta área en particular. Como les decía, este programa de formación, si revisamos un poco el alcance, bueno, está dirigido a profesionales, por ejemplo, aquellas personas que hacen estudios técnicos y tienen que abordar estos diseños de forma preliminar en el reporte técnico. Está perfecto porque se va a muchísimo detalle, pero si la primera etapa del proyecto está referida a nivel de reporte, está excelente porque ya el profesional tiene las herramientas para hacerlo. Si están más del lado del diseño, a nivel geotécnico, por ejemplo, no, mire, tengo una empresa que se encarga de este tipo de proyectos, pero a veces nos involucramos con el diseño, a veces la construcción. Bueno, excelente porque aquí vamos a abordar técnicas de cálculo manual, modelado con software, vamos a trabajar con métodos analíticos, también vamos a trabajar con métodos basados en elementos finitos y vamos a ir a todo el proceso constructivo. Si están más del lado de la construcción, control de calidad, inspección de proyectos, bueno, perfecto, porque se van a familiarizar con todo el tratamiento, toda la ejecución, la filosofía de diseño, todo el planteamiento numérico a nivel geotécnico estructural y luego la construcción. Y si son más del área estructural, y necesitan entender cómo funcionan estos proyectos para ir incorporando esto en sus proyectos estructurales o porque simplemente necesitan el dominio de esta información para poder tener las reuniones con los geotécnicos y con las personas que se encargan ya de desarrollar esto a nivel de diseño y construcción, perfecto, porque vas a ver todo el universo, como les digo, desde que se concibe el proyecto hasta que queda como construido. Entonces, bueno, ya lo van a poder visualizar en el contenido que también estaremos revisando. De forma preliminar les comento que en este programa de formación se aborda lo correspondiente a análisis de estabilidad de taludes, considerar en el análisis de estabilidad de taludes la acción sísmica, efectuar procesos de estabilización de taludes existentes, por ejemplo, o diseñar algún talud en específico para terraplenes o alguna aplicación en específico. De por sí, estos primeros tópicos fueron discutidos, fueron conversados en un seminario pasado. La semana pasada, si no me equivoco, estuve presentando esta información. Vimos casos, vimos experiencias, vimos software, vimos algunos modelos, incluso un modelo que hicimos estabilización con anclaje, vimos un poco la aplicación con pilote antideslizante. Y bueno, abordamos todo lo que era el tratamiento de taludes. El día de hoy vamos a ir más hacia el área de elementos de contención de tipo muro pantalla, más hacia lo que ocurre también cuando hacemos sótanos y ver un poco la herramienta Geo5, cómo nos puede ayudar en todo este proceso de diseño. En este programa vamos a ver todo lo que es el diseño técnico estructural de elementos de contención en general. Vamos a ver muchas tipologías de contención. Muros en cantilever, muros en gravedad, muros de suelo reforzado, que es un área que a mí en lo personal me encanta porque además es una solución que se usa mucho en el área de puente. La parte de suelo reforzado lo vamos a ver con las teorías clásicas basadas en ASD y también las vamos a ver con LRFD para todo lo que es la aplicación del código AASHTO como una solución excelente para soporte, incluso de componentes del puente, si fuese el caso, pero que también se utiliza para todo lo que es el tema de los terraplenes de entrada y salida. Ahí trabajamos con las soluciones típicas de lo que llaman el concepto de la tierra armada y en el caso también del suelo reforzado, incluso con geotextil o geogrilla, que es una solución, como les digo, que a mí en lo personal me parece espectacular, económica, ambiental, bueno, tiene un montón de beneficios realmente. En todo ese proceso de diseño vamos a incorporar lo que es la acción sísmica, en todo lo que es la evaluación, ver cómo influye, en qué caso la acción sísmica tiene una importancia especial, en cuáles otros casos, incluso proyectos que no se han diseñado desde el punto de vista sísmico, ver por qué esos proyectos se han comportado bien en terremotos pasados. Hay una sesión donde hacemos una discusión de estas cosas que es bien interesante y luego vamos a llegar a todo lo que es la parte de excavaciones profundas, como les digo, con varias soluciones, que algunas las voy a mencionar el día de hoy. Vamos a estar trabajando principalmente con la herramienta Geo5, es la herramienta principal de este programa de formación. Existen unos ejemplos y una información complementaria con la herramienta CIPE y el software SAP 2000 para que visualicen un poco lo que se puede hacer con tales herramientas más desde el punto de vista estructural que otra cosa. Pero con Geo5 vamos a abordar tanto el aspecto geotécnico como el aspecto estructural y lo que les decía, todo lo correspondiente a recomendaciones constructivas. Un aspecto interesante de este programa es que este programa tiene 3 evaluaciones, tiene 3 proyectos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes completan esos 3 proyectos, ustedes pueden certificarse como modelador de la herramienta Geo5. Esta certificación la otorga directamente la casa Fine Software en República Checa conjuntamente con Sísmica Institute acá en Barcelona, España. De manera que es un documento que primero certifica que ustedes tienen el dominio en el uso de la herramienta para el diseño de este tipo de componentes. Específicamente me refiero a estabilidad de taludes, el manejo del módulo de elementos finitos, tanto para estabilidad de taludes como contenciones,
el módulo de pilote antideslizante, muros de gravedad, muro en cantilever, muro en pantalla que tiene 2 versiones, diseño y verificación, ya se las voy a mostrar, muro de suelos reforzados y estribos. Entonces está excelente porque van a poder dominar todos estos módulos a lo largo del programa mientras vamos cursando los tópicos de criterios, manejo de normativas, cálculos, verificaciones, y si presentan estos 3 proyectos que lo van a poder hacer en paralelo con el programa de formación, entonces tienen esta certificación que es interesante porque además esto va a nuestras bases de datos. Y siempre destaco que este tipo de información a nivel curricular a las empresas les importa mucho porque obviamente ya tienen el dominio no solo de un tópico y de los criterios de diseño y construcción, que es lo que vamos a abordar acá en este programa, pero es que además tienen el dominio del uso de una herramienta que además si un ente contratante o alguna persona quisiese validar dicha información, automáticamente nos contacta y nosotros damos la validez o el respaldo de dicha certificación como tal, para que lo tengamos en cuenta. Entonces fíjense que es interesante porque es parte de este programa. Ya luego que terminemos con la presentación, podemos echar un vistazo más al detalle del contenido bien completo en esta área de taludes y contenciones, y aquí está un poco también lo que sería ese certificado que obtendríamos en la certificación como modelador de Geo5. Incluso echaremos un vistazo al alcance de esos proyectos para aquellos que pudieran estar interesados en ver cómo funciona. Bueno, ya nuestra tutora Ana Berrío ya les ha puesto allí ya el enlace para acceder a la web, para que puedan visualizar esta información en la web. De igual forma, si tuviesen alguna duda desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, de alcance, fechas, horarios de las sesiones en vivo, todo esto, pueden contactarnos a través de nuestro correo info y ahí le darán toda la información que necesiten. Entonces, bueno, vamos a empezar a conversar sobre diseño de muros, pantallas para excavaciones. Y voy a iniciar por acá. Este es un proyecto en el que participé hace unos años, una edificación de altura importante. Esto estaba rozando los 90 metros de altura en total, un edificio bien interesante, muy bonito también a nivel arquitectónico, y tenía unos niveles de sótano que terminaba sumando algo así como 10.5 metros de excavación aproximadamente. Y siempre menciono que esto fue una experiencia de proyecto de la cual aprendí muchísimo durante todo el proceso de ejecución, y allí tuvimos que abordar diferentes alternativas para lo que es la excavación, ¿no? Entonces, eso es un punto importante a destacar acá. Muchas veces utilizamos una solución y como que es que tengo que aprender esa solución, pero en el área de excavaciones, en el área de contenciones, muchas veces hay que plantear alternativas. Por múltiples razones. Primero, obviamente, un tema de costos, ¿no? Ok, vamos a evaluar la opción más económica. Eso es básico, eso es clásico y eso obviamente lo entendemos. Pero hay otras veces también que depende de la empresa que se encarga de la ejecución. Muchas veces hay una primera propuesta que puede venir en el reporte geotécnico, que hay un planteamiento conceptual, pero luego probablemente se deriva en lo que se conoce como un proyecto geotécnico, que no es el estudio geotécnico. El estudio geotécnico, hacemos la investigación de campo, los ensayos de laboratorio y emitimos un reporte geotécnico. Pero a partir de lo que ocurre o de lo que venga en el reporte geotécnico, según la data del terreno o la información que tengamos del terreno, muy probablemente tenemos que desarrollar ya un proyecto geotécnico para diseñar la contención, para diseñar la excavación. Entonces, en ese caso, ese proyecto geotécnico como tal, las primeras reuniones consisten en evaluar opciones, evaluar alternativas y conversar con los posibles candidatos que estén a cargo de la ejecución. Entonces, allí vamos a ver que este tipo de cosas puede abordarse por diferentes métodos y es el objetivo de mi presentación el día de hoy. Fíjense que hay una, por ejemplo, que, si lo soy sincero, creo que puede ser mi preferida para este tipo de situaciones, que es el uso de pilotes tangentes o pilotes secantes. Hay una variante. Hay soluciones que, fíjense que esta es una imagen de la herramienta Geo5, donde puedo trabajar con estos pilotes y estos anclajes para profundidades importantes, por encima de los 10 metros tranquilamente. Fíjense, estas imágenes son de la estación de Figueras, aquí en España, y fíjense que es toda una contención con pilotes. Esto lo que tiene es una capa de mortero proyectado, y fíjense las filas de anclaje que simulan este modelo que tengo acá en Geo5, ¿no? Eso mismo se observa también en este proyecto en Lisboa, en Portugal, donde también hay unos pilotes con un sistema de anclaje. Incluso hay unos anclajes en la parte baja, unos anclajes en la parte superior, que pueden estar intercalados unos con otros, dependiendo ya de la configuración y de los requerimientos de anclaje que pueda tener el proyecto, ¿no? Fíjense que en esta solución, imagínense que no hay nada, ya se lo voy a mostrar por etapas, porque una de las cosas que se hace acá es trabajar por etapas. Imagínense que el terreno va todo, está tal cual como lo conseguimos en sitio. Bueno, instalamos los pilotes y luego excavamos. Entonces, claro, es muy versátil y nos da una seguridad enorme. Implicaciones, bueno, que estos pilotes no van a funcionar como el pilote tradicional, el pilote que soporta eminentemente carga axial y soporta cortantes y momentos, pero que la principal componente de diseño es la carga axial. Aquí no, aquí la principal componente que actúa en el pilote es una componente de flexión y corte, por lo que esos pilotes se comportan prácticamente como una viga, prácticamente, sí. Y una componente de carga axial, obviamente, incluso ellos pueden servir perfectamente de soporte a otros componentes del sótano o de la estructura que tengamos allí, pero ellos están trabajando principalmente a flexión y corte como elementos que están absorbiendo todo lo que es la componente de empuje lateral. Está el terreno, metemos los pilotes y luego hacemos la excavación. Eso nos da una tranquilidad enorme. Obviamente, el diseño implica entender qué va ocurriendo en cada fase de la excavación y qué ocurre ya en la condición definitiva, en la condición como terminada. Fíjense que hay soluciones que son más costosas, como estas que están acá. O, bueno, corrijo, pueden ser costosas porque eso va a depender de la profundidad, del tipo de suelo, un montón de factores, pero hay soluciones como esta donde un pilote está tangente con otro, ¿no? Este que se observa acá. Y fíjense que ahí está esta solución, que son los pilotes secantes, en donde fíjense cómo se construyen ellos. Primero se hacen estos pilotes que son como de color gris, esos son los primeros que se hacen, y fíjense que se le llaman pilotes no estructurales. Estos pilotes se hacen primero y tienen una resistencia muy baja.
De manera que si queremos tener todo impermeable, de que no pase absolutamente nada de agua, entonces tú dices, bueno, hacemos esto primero, ellos tienen una separación y la separación es tal que podamos en una segunda etapa construir estos pilotes. Estos pilotes son pilotes estructurales. Estos pilotes literalmente rompen los existentes en un lateral, en un costado. ¿Por qué? Porque los primeros que se hicieron con una resistencia cilíndrica del hormigón baja, una resistencia baja que una máquina perfectamente puede atravesar ese material para poder construir los otros. Claro, queda todo hermético, queda todo sellado y es una excelente solución, obviamente, habiendo diseñado previamente este pilote para estos tipos de carga. Obviamente ya si están familiarizados con los conceptos de diseño estructural, se darán cuenta que los requerimientos de acero acá no son cuantías mínimas por compresión y cosas de estas. No, aquí el problema es una cuantía por flexión. Es que este pilote va a trabajar fuertemente a flexión y al cortante. Entonces, unos requerimientos de acero longitudinal, acero por corte importante, pero siempre destaco que esto es algo bien interesante porque cuando uno va a las excavaciones importantes, ya de que estemos por encima de 6, 7 metros de excavación, ya necesitamos un diseño, una contención especial. Dependemos mucho de empresas de geotécnica que están especializadas en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas obviamente están más pendientes de proyectos más grandes, te ponen a una lista de espera, mira, que estoy actualmente ejecutando 10 mega obras en un montón de sitios, y claro, el propietario que de repente necesita hacer un proyecto con una excavación de 6, 7 metros, claro, obviamente entra en una lista de espera porque estas empresas además son costosísimas, tienen un montón de requisitos, y bueno, hay mucha burocracia, ¿no? Cuando vamos a ejecutar estas grandes obras desde el punto de vista de contratación con esta empresa. Entonces, siempre destaco que a nosotros nos ha funcionado muy bien esto en proyectos de mediano impacto, de pequeño mediano impacto, porque un pilote lo sabe hacer cualquier empresa de ejecución de cimentaciones convencional. Un pilote lo entiende todo el mundo y el pilote ya viene diseñado para esto. Fíjense que pareciese que soy como un promotor del método, pero es que de verdad a mí me parece que funciona muy bien, a mí me ha resultado de maravilla en muchísimos proyectos y permite hacer evaluaciones, porque podemos irnos a la opción tangente, a la opción secante, ellos pueden ir más separados tranquilamente, entonces puede quedar una abertura entre ellos, como incluso medio se observa acá en la imagen, y ya si queremos impermeabilizar, trabajamos con shotcrete, con mortero, con hormigón proyectado, y bueno, obviamente hay que hacer todo un tratamiento de los drenajes para no tener incrementos de presión de poro importante detrás de la pantalla. Siempre la presión de poro es fatal, o sea, las columnas de agua y las presiones hidrostáticas son fatales, y bueno, si sumamos el componente sísmico se vuelve muy complejo, ¿no? Pero que tengamos en cuenta una solución que, como se pueden dar cuenta, la recomiendo abiertamente, me parece que funciona muy, muy bien. Luego están, bueno, pantallas de hormigón, en algunos casos lo llaman muros colados, o muros de hormigón colado como tal, que son, bueno, son pantallas que implican un proceso constructivo diferente, se trabaja con una maquinaria que tiene un extremo del brazo, es lo que se conoce como la excavadora tipo almeja, que va haciendo el agujero de forma lineal para ir vaciando todo el hormigón en un proceso secuencial que está muy bien diseñado para ir introduciendo ya este acero de refuerzo y hacer la colada del hormigón. Aquí hay un detalle que genera, por ejemplo, la herramienta CIPE para este tipo de construcción. Este modelo que está acá es de la herramienta Geo 5 y aquí están un poco las imágenes de la casa Freycinet para este tipo de soluciones utilizando ya uno de sus sistemas de anclaje. Fíjense que este tipo de cosas no nos vamos con... Primero que si necesitamos una solución un poco más de tipo geotécnica, hay que ir a una herramienta que tenga esto bien controlado a nivel geotécnico. En ese caso, nosotros destacamos la herramienta Geo 5, que es la que forma parte de este programa. Además, dicha licencia, los que usen este programa, dicha licencia, la tendrán disponible totalmente operativa, la versión educativa. Nosotros somos una de las pocas casas de formación que tiene acuerdo con la casa Fine Software, conjuntamente con la certificación, en donde pueden acceder a esta licencia totalmente educativa. Pueden desarrollar su modelo, lo guardan, presentan los proyectos que va a pedir este programa de formación, presentan los 3 proyectos y la pueden utilizar completamente, sin ningún tipo de restricción, todos los módulos de la herramienta durante 6 semanas, completos. O sea, van a trabajar con todos, o sea, pueden perfectamente acceder al uso completo del software. Incluso, aquí hay unos tutoriales de nivelación donde se manejan otros módulos, como por ejemplo la estratigrafía, o sea, que van a sacarle el máximo provecho a una herramienta que tiene muy bien resuelto el aspecto técnico y también, sobre todo para el caso de elementos de contención, incorpora el diseño estructural. Que ya luego más adelante yo quisiese una herramienta que me diese las cantidades, los detalles, los despieces, las cantidades de obra, el armado y todo esto. Entonces podemos, luego de completar nuestro diseño Geo 5, si yo quiero refinar la información a nivel estructural, ya tengo la solución hecha y me puedo mover una herramienta como CIPE, que ojo, también va a hacer las verificaciones geotécnicas, también va a hacer las verificaciones estructurales, pero ya es como que ya yo tengo un tratamiento de la solución previamente en una herramienta que ya se las voy a mostrar, que ahora está muy fácil de utilizar y ya luego podemos ir a un rollo más de tipo estructural como este que se observa acá. De manera que esta es otra alternativa que, como les digo, también se discute en las reuniones y se ve quiénes son las posibles empresas a cargo de la ejecución para tratar de llegar a soluciones y poder evaluar relaciones de costo y tiempos, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Una empresa esta te pone a esperar, bueno, mira, yo me desocupo dentro de 2 meses y no, mira, yo no puedo esperar 2 meses. Entonces, por eso les he hablado de las otras soluciones con muros de pilotes que, como les digo, bien diseñado, bien concebido, funciona muy bien. Y que no se piense que es el mismo diseño de un pilote convencional a carga axial, porque no, aquí la cosa funciona diferente. Este otro proyecto interesante que me gusta mostrarlo cuando hablo de excavaciones, cuando hablo de sótano, esto es una arquitectura que me hizo en su momento, me hizo tener bastante trasnocho, porque la verdad que era bien complicada, como se pueden dar cuenta, ¿no? Hay un tema ahí de espacio y, bueno, unos temas arquitectónicos espectaculares y, bueno, se quería mucho espacio libre en unas áreas, pero también había unas restricciones. Bueno, literalmente pareciese que es un dibujo a mano alzada, ¿no? Lo que se ve aquí, pero sí, es una arquitectura muy, muy interesante y a nivel de ingeniería, bueno, se podrá imaginar el dolor de cabeza, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar acá es este tipo de soluciones en los laterales, lo que llamamos típicamente el muro de sótano. El muro de sótano
es algo que yo siempre recomiendo, y hay una sesión acá que la dedico a hablar de esto. Yo siempre recomiendo hacer un análisis inicial a mano. Y esto es de una de nuestras clases, y la uso tanto aquí en sísmica como en la universidad. En la UPC también hablo de esto porque es un tema que siempre nos lo vamos a topar, y es el caso convencional de un muro de sótano que está conectado a la estructura del edificio como tal. Fíjense que ese muro, muchas veces una solución interesante es acoplarlo a todo el sistema estructural, es decir, acoplarlo a todo lo que es el envigado, las columnas o pilares del edificio, y para ello hacemos una evaluación de una placa que muchas veces, la gran cantidad de veces, va a trabajar en dos direcciones por un tema de relación geométrica. Incluso yo aquí me pongo un poco antaño, porque incluso yo siempre recomiendo aquí irnos a nuestras tablas de distribución de momento para tener un estimado de lo que está llegando a nivel de momento y cortante hacia cada dirección, hacer unos cálculos iniciales y después con mucho gusto vamos a cualquier herramienta, cualquier software. Yo siempre indico que estas placas, bueno, por lo general, si son para entrepisos o para niveles de sótano, estamos hablando de longitudes que van de 240 a 360, por ejemplo. Y fíjense que estos espesores, bueno, pueden ir desde 20 hasta 30, 35 centímetros de espesor. Bueno, nos pasamos de ahí que pararse un momento de qué está ocurriendo, ¿no? Pero hasta 30 y algo, que podemos decir máximo 35, es un espesor que muchas veces me consigue en la práctica. Tengamos en cuenta que el espesor no está dependiendo de la altura total de la excavación, no, porque me estoy apoyando del sistema estructural y por lo tanto mis puntos de apoyo son los marcos, es decir, el componente estructural a nivel de columnas y a nivel de envigado como tal. Entonces no es que el espesor esté dado por la profundidad total de la excavación. Si yo quiero hablar de un elemento de contención que está, su diseño está dado por la profundidad total, es como que se estuviese diseñando un muro en cantilever, como este que está acá. El problema de estos muros o su limitación es que cuando nos pasamos de alturas de 6 metros, por ejemplo, que es un valor que yo siempre tomo como referencia, claro, ya estamos hablando de aquí en la base unos momentos enormes, unos cortantes importantes. Si además quiero que eso sea impermeable, que no pase nada de agua, muy probablemente voy a estar diseñando con un empuje hidrostático importante. Eso hace que estos valores aquí en la base den enormes, enormes. Y tengamos en cuenta otra cosa, el diagrama de presiones de la zapata del muro contra el terreno determina comportamiento en el muro a nivel no solo de capacidad, sino a nivel de asientos importante. Entonces, este terreno tiene que ser evaluado para ese mecanismo de transferencia de carga del muro como tal, y por lo tanto hay que prestar mucha atención al control de altura y a lo que es la dimensión de la zapata. ¿Y qué ocurre acá? Bueno, que un muro en cantilever típicamente, el ancho de la base, el ancho B está entre 0.7 y 0.8 H, más o menos, porque esto también cambia dependiendo de la capacidad portante del terreno y de su capacidad de deformación, o mejor dicho, en función de los asientos probables que se puedan dar allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que según esta relación geométrica, fíjense, un muro de 6 metros estaríamos alrededor de un ancho B de unos 4.8 metros, cuidado si no 5 metros. Entonces, claro, necesito un espacio importante allá abajo para meter esta zapata para poder contener estos 6 metros contra no solo el terreno y el agua, sino probablemente componentes de carga vehicular que puedan haber en los laterales o otras partes del edificio, del proyecto. Entonces, claro, esto sí, por ejemplo, estamos haciendo un sótano para una vivienda, para un proyecto pequeño, un local comercial que tiene un semisótano o algo de eso, esto funciona muy bien. Pero cuando estamos en situaciones como las que les mostraba, esto ya comienza a tener fuertes limitaciones. Además, tengan en cuenta que esta zapata requiere un desplante, por muy pequeño que sea, hay un desplante, supónganse que es un metro más. Entonces, si tenemos aquí, no sé, 3,50 metros, más 3,50 son 7, más un metro más son 8, más la planificación de la excavación termina bajando 9 metros. No, eso es muchísimo. Entonces, claro, aquí hay limitaciones con eso. Entonces, volviendo al caso anterior, fíjense que esta placa, si yo considero que el terreno está empujando lateralmente, fíjense que ella es como que si el suelo hace esto sobre la placa como tal, y la placa de quién está recostada. Bueno, está recostado de las vigas, de estos elementos horizontales. Me disculpan los garabatos, pero es que me parece interesante mostrarlo así porque es como originalmente a mano lo concebimos, ¿no? La placa se recuesta de esta grilla, esta rejilla que se forma acá entre elementos horizontales, que son las vigas del proyecto, y las columnas o pilares. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Hay un mecanismo de transferencia en dos direcciones. Se está transfiriendo carga en esta dirección y en esta dirección. Dependiendo de la separación entre columnas y de la altura, bueno, puede que en algunos casos la relación de ancho sea muy grande respecto a este, y bueno, podemos decir que la carga se está transfiriendo principalmente en una dirección. Pero hay casos donde no. Hay casos donde, dependiendo de esta separación y la altura entre pisos, puede que la relación de ancho y altura de cada tramo sea muy parecido, entonces podemos pensarnos en que la carga se está distribuyendo en dos direcciones. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Bueno, que cuando analizamos esa placa, bueno, imagínense esto trabajando como un sistema parecidísimo a lo que se observa acá. Fíjense, esto es como que si fuese una de las vigas, la viga superior, vamos a suponer, de este nivel. Este apoyo sería equivalente a la viga de este nivel y este apoyo sería equivalente a la viga de este nivel. Entonces, cuando aplicamos esa carga debido al empuje del terreno, bueno, vamos a tener diagramas de cortantes, diagramas de momento, como el que se observa acá, una simplificación al problema, y a partir de ahí tenemos entonces una distribución de aceros de refuerzo que obviamente tratamos de unificar también para facilitar el proceso constructivo. Tengan en cuenta que trabajar en profundidad en excavaciones tenemos que facilitar las cosas y tratamos de que el constructor no tenga un problema de que esta barra mide 3,55, esta barra mide 2,83, no, hay que tratar de unificar un poco las separaciones, los diámetros de barras si son diferentes, bueno, vamos a tratar de unificar el de adelante con el de atrás, para, claro, la idea es que obviamente esto sea cómodo, sea fácil de instalar a nivel de ejecución. Sigue este modelo, que es un modelo clásico de comportamiento de apoyo rígido. Obviamente el problema, si lo llevamos a una herramienta, lo vamos a ver mejor, con deformaciones. Esto ustedes después lo pueden llevar tranquilamente al software de cálculo estructural y hacen sus validaciones de este primer acercamiento a lo que sería la estimación de cortante, la estimación de momentos flectores. Con la primera, chequean el espesor, de manera que el espesor esté en función del cortante máximo que se desarrolla allí, y los aceros de refuerzo dependan de estos diagramas de momento. Ya luego con el software pueden terminar de refinar. Porque, por ejemplo, aquí tratamos de
facilitar el proceso de cálculo cuando lo hacemos a mano, con cargas más distribuidas y todo esto para poder hacer un análisis más rápido y no complicarnos tanto, porque si el terreno realmente está iniciando en condición geostática igual a 0, bueno, vamos a tener un típico empuje de suelo como el que se observa acá, que se incrementa con la profundidad. Pero si yo tengo componentes de carga en los alrededores, vehiculares o otros componentes del edificio, de repente comienzan a aparecer otras componentes de carga rectangulares, entonces ya estas cargas totales no son triangulares, sino que pueden ser trapezoidales o sumatorias de triangulares más rectangulares, o sea, ya puedo tener diferentes tipos de carga y ahí obviamente nos ayuda mucho cualquier software de cálculo para no hacer todo esto de forma manual. Un caso como esto, donde la pantalla está totalmente conectada a los componentes estructurales, es que en cierta forma yo estoy restringiendo el desplazamiento del muro y estoy generando una condición de empuje que es equivalente a la condición de reposo. Condiciones activas, se da un mecanismo de desplazamiento de la masa de suelo que hace que se desarrolle una condición activa. Cuando hacemos lo contrario, como en una pantalla que empujamos contra el terreno, se desarrollan condiciones pasivas y en estos casos donde prácticamente el desplazamiento está impedido, entonces tengo más una condición de reposo. Hay una sesión en particular que la dictamos conjuntamente el profesor Álvaro Boyero y mi persona, que es nuestro geotécnico en Sísmica Institute, que maneja muy bien todos estos conceptos de diseño geotécnico, en donde hacemos una discusión de los niveles de deformación asociados a los mecanismos de respuestas activas, pasivas de reposo, y esto es muy útil para poder incluso clasificar los comportamientos de los elementos de contención y que los análisis que hacemos realmente sean cónsonos con lo que se espera en sitio, ¿no? También en algunos casos hasta para economizar, porque en algunos casos se piensa que gobierna únicamente una condición particular de empuje, cuando de repente en algunos casos gobierna más la activa, en otros más la de reposo, y bueno, son criterios que también cambian dependiendo del tipo de contención que estemos diseñando, ¿okay? Y ya luego hay otras cosas que estaremos revisando que tienen que ver con los aspectos constructivos, ¿no? Porque fíjense, estos temas de los desniveles, esto siempre trae mucha discusión, porque cuántas secciones hago, cómo detallo cada sección en algo que es triangular, porque sigue una rampa de un sótano, porque es de un terraplén que tiene un acceso con una pendiente, etcétera. Entonces, bueno, ver un poco los diferentes detalles que se pueden generar para cada solución, y aquí sí nos vamos más a un tema más constructivo, de control de calidad, y algo interesante, el material de relleno. Material de relleno dice, bueno, perfecto, el material de relleno, bueno, un material que sea bueno. Pero ¿qué es un material bueno? ¿Cómo podemos revisar un material bueno? Si yo soy geotecnista, ¿cómo recomiendo un material de relleno que tenga las propiedades que tienes que tener? Si yo soy el que diseña y necesito indicar una especificación como tal, ¿qué voy a decir? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? Y si yo estoy a cargo de la construcción o de la inspección, control de calidad de la obra, ¿cómo verifico que ese material de relleno cumple con estos requisitos? Entonces, esto también es uno de los tópicos que abordamos acá con bastante detalle porque es importante tener en cuenta esa componente de tipo de material de relleno, sus características granulométricas, su característica a nivel de límites plásticos y de índice de plasticidad y recomendaciones de compactación. Todo el mundo considera que sabe compactar terreno. Y de verdad a mí me gusta siempre hablar mucho de compactación porque durante una época yo estuve a cargo de revisar muchos procesos de compactación de terraplenes desde pequeños hasta grandes, de espesores importantes. Recuerdo una obra en particular que estuve más de un año supervisando toda una compactación de un megaterraplén muy alto, de muy grandes extensiones, donde incluso en algún punto del proyecto hubo problemas con uno de los materiales y hubo que revisar soluciones y analizar estas cosas. Y siempre me gusta hacer esta discusión en una de las clases porque sí, realmente el material de relleno hay que prestarle mucha atención, pero después que lo tenemos controlado, ahora viene un proceso de construcción que no se basa simplemente en poner agua. Muchos dicen, bueno, si el contenido es humedad óptima, no, hay que analizar muy bien la humedad del material, ver la humedad óptima, hacer terraplenes de prueba y controlar esto muy bien antes de pasar ya a la fase de ejecución como tal. Entonces, bueno, con esta introducción de conceptos, me voy a mover a la herramienta Geo5. Les quiero mostrarles primero este modelo. Me muevo aquí la pantalla del webinar. Vale. Bien, les quiero mostrar este modelo. Es un modelo convencional donde tengo una excavación para una pantalla, fíjense, una pantalla de muro colado, de hormigón colado, una pantalla de hormigón tal cual, muy convencional, pero que lo que intento de alguna forma destacar es el tema de las etapas. Las excavaciones no las podemos diseñar en condición terminada. Yo no puedo decir que esta excavación, bueno, la condición más crítica es esta. No necesariamente es así. Es más, les digo, en una gran mayoría de las veces esta no es la condición más crítica. Hay que analizar las etapas intermedias porque fíjense, esta es una primera etapa. Si yo me muevo a la segunda etapa, ok, estoy instalando anclaje. Si me muevo a la tercera, hago excavación. Esta zona, por ejemplo, es crítica en este momento de la excavación. Es un punto en donde tengo que terminar de excavar para incluir el otro anclaje, pero aquí pueden estarse desarrollando momentos importantes que al final, cierto, podemos trabajar con un envolvente de todo para el diseño muy bien, pero yo tengo que identificar dónde está el problema, porque además yo tengo que dar una alerta en el proceso constructivo y decir, mira, la etapa tal en la que la excavación llega a una profundidad máxima de tanto y tenemos una sola fila de anclaje, hay que prestar atención porque allí los momentos se incrementan, los cortantes, entonces cualquier diferencia que se observe, porque muchas de estas excavaciones instalan incluso medidores de desplazamiento, medidores de deformación, inclinómetros, cualquier variación que ocurra hay que notificarlo de inmediato porque ya se sabe cuáles son los puntos críticos de la excavación. Entonces, eso son cosas que tenemos que controlar en el proceso de diseño. Metemos el anclaje, hacemos la otra fase de la excavación, metemos la otra fila de anclaje y bueno, finalmente llegamos a la cota de proyecto y en esta condición es donde típicamente aplicamos cosas como el diseño sísmico, por ejemplo. Entonces, el tema de las etapas es muy importante porque nuestra herramienta de cálculo debe permitirnos analizar esto por secciones y según el proceso constructivo. Que nosotros inicialmente de forma manual trabajamos con una condición terminada para estimar un orden de magnitud de espesores, momentos y todo esto, perfecto. Incluso aquí típicamente se hace lo que es la analogía de la viga. Fíjense que si yo trazo una línea imaginaria por acá en el medio de los anclajes,
casi que podemos pensarnos en una viga que está apoyada de acá, está apoyada de acá, está apoyada de acá, y aquí en el terreno puede estar, puede tener una condición en el terreno que se parezca a un empotramiento o que se parezca a una articulación. Y digo que se parezca porque es una solución numérica a un problema más complejo donde realmente el terreno se está deformando. Entonces, claro, es como que tengamos en cuenta que sí, desde el punto de vista de análisis, yo puedo trabajar con modelos más simplificados, pero ahora que analizo la excavación en sí y que ahora las herramientas no lo permiten, entonces yo tengo que revisar esto más por sección. Fíjense que en este proyecto hay ciertas cosas que me interesa mencionar, y es que estoy trabajando ahora mismo con un módulo de la herramienta Geo5 que se llama diseño de muros pantalla. Diseño de muros pantalla. Aquí está el nombre, perdón, que estaba leyendo el nombre del archivo. Diseño de muros pantalla. ¿Qué ocurre? Que este es un primer nivel que muchos geotecnistas utilizan en sus proyectos para generar el reporte, para generar el planteamiento de la solución. Es la primera fase que incluso permitiría, por ejemplo, llegar a una especie de solución preliminar para poder discutir luego. Y el módulo funciona bien. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en este caso se trabaja con el concepto de estos diagramas. El concepto de determinar la presión lateral mediante estos diagramas adimensionales que originalmente fueron desarrollados por Peck, por ejemplo, en los años 70, y después han venido colaborando otros autores, en donde estos diagramas aparentes, estos diagramas de presiones aparentes, cambian según el tipo de anclaje que se esté utilizando, según el tipo de ejecución. O sea, hay variaciones como tal dependiendo de lo que tengamos en la configuración de nuestros anclajes. Entonces, estos anchos, estas alturas, hay recomendaciones para ello dependiendo de la geometría que tengamos en nuestros anclajes, dependiendo de esta información que tengamos a nivel de anclaje. Y en este caso, también tener en cuenta que ellos van a ir cambiando dependiendo de cada etapa. No es lo mismo el diagrama aparente de una etapa solo de excavación, una etapa inicial de solo excavación, donde participa lateralmente el terreno desde el punto de vista geostático, a cuando ya tenemos un nivel de profundidad mayor con anclajes. Ahí ya el diagrama aparente muy probablemente no sea este, sino que comienza a parecerse a estos diagramas que están acá. Y eso tenemos que irlo revisando en cada etapa. Eso es una de lo que serían las metodologías clásicas de cálculo. Y se lo menciono porque vamos a ver más adelante que si trabajamos con interacción sobre estructura, ya no hay que hacer esto, porque ya la interacción sobre estructura me resuelve este problema. Pero esas eran las soluciones que existían para un problema muy complejo en los años 60, que funcionaron de maravilla en megaproyectos de grandes profundidades de excavación, y que luego con la aparición de las herramientas y la potencia de cálculo que tenemos ahora, ya obviamente han venido superándose un poco. Pero esta primera fase es muy típica, muy común en reportes geotécnicos, utilizarse de esta manera o en planteamientos iniciales del proyecto. Fíjense que en un modelo como este, bueno, yo puedo aplicar sobrecargas como la que tengo acá, puedo aplicar fuerzas también aquí en el tope, y como les decía, ustedes pueden tener una pantalla que al final del proyecto llega a una viga del edificio y soporta un techo o lo que sea. Todo esto lo podemos aplicar acá y podemos incorporar el efecto sísmico que, salvo que sea una construcción que nos exijan evaluar la parte sísmica en fases intermedias, por lo general, nos valemos un poco del aspecto probabilístico del terremoto y pensaríamos que la parte sísmica se revisa al final de todo, ¿no? También teniendo controlado los tiempos de ejecución. Obviamente siempre dice, ¿y si viene el terremoto en la fase constructiva? Bueno, sí, obviamente es un problema. Entonces, ya todo depende de los requerimientos que existan para el proyecto, sobre todo si son proyectos de impacto a nivel vial, de infraestructura, de grandes mega obras, etcétera. Bueno, sí, ahí muy probablemente hay que aplicar controles más estrictos, ¿no? Pero que tengamos en cuenta que podemos hacer todo el manejo de la información en un modelo como este y fíjense, llegar a un análisis que está bastante bien con la metodología clásica, porque fíjense que ustedes pueden revisar los diagramas de momento, dependiendo de la etapa en la que estén, los diagramas de corte. Aquí estoy trabajando con la etapa 1, pero fíjense que a medida que, fíjense lo que ocurre cuando comienzo a instalar los anclajes, fíjense esta otra, fíjense, ahora me voy con la siguiente fila de anclaje, fíjense la otra componente, fíjense también cómo va cambiando esta reacción que tiene que ver con el embebido del muro en el terreno. Fíjense ya ahora la tercera fila de anclaje y ya finalmente lo que quede. Fíjense cómo van cambiando las magnitudes de fuerza sobre los anclajes a medida que profundizamos en la excavación y a medida que se da todo este arreglo de presiones laterales. Aquí el concepto se basa en presiones aparentes, que vienen de estos modelos que les decía, estos modelos clásicos de Peck y otros autores, y a partir de allí viene la experticia del diseñador en saber considerarlas en cada etapa para llegar a soluciones como esta, donde incluso es interesante porque también una de las cosas que yo reviso mucho en esta primera fase, no he pasado a la fase definitiva, sino en esta primera fase, en ver si estas profundidades, en qué se traduce a nivel de respuesta tanto sobre los anclajes como los momentos. Y para ello, fíjense que aquí se está considerando un empotramiento en la base. Y bueno, es como que, sí, tengo un momento flector aquí importante porque está asumiendo un empotramiento, pero claro, ese empotramiento yo tengo que validarlo dependiendo de la profundidad que tenga, el tipo de suelo y de verdad estar seguro de si eso puede darse. Yo lo que recomiendo, porque estas son cosas muy complicadas de tener la certeza como tal, es hacer tanteos. Entonces, esta es una condición de empotramiento en la base y también hay condiciones de más que se parezca a una articulación. Fíjense que hablo de muro de base libre, en donde, claro, cambian las fuerzas. Fíjense esta magnitud cómo cambia a 441 kilonewtons cuando lo asumo empotrado respecto a asumirlo totalmente articulado. Esto tiene una influencia sobre esta magnitud y, claro, mis anclajes tienen que ser revisados en función de estas fuerzas que se están desarrollando allí, ¿no? Entonces, bueno, otro aspecto importante tiene que ver con esos anclajes que les comento, y es que estos anclajes van a tener unos espaciamientos, unas inclinaciones y unas fuerzas que tenemos que revisar. Para ello, hay unas recomendaciones. Nosotros seguimos al pie de la letra muchas recomendaciones de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, que son fenomenales para este tipo de soluciones y incorporadas acá. Incluso hemos hecho validaciones de las guías de diseño de la Federal Highway contra la herramienta que se acoplan perfectamente bien y bueno, y la hemos utilizado en proyectos y en obras y de verdad que ha funcionado muy, muy bien, por lo que siempre doy esas recomendaciones tanto a nivel de diseño como la Federal Highway tiene un montón de recomendaciones también a nivel constructivo.
Fíjense entonces que luego que hemos pasado de esta fase de validación, podemos incluso revisar el componente estructural. ¿Ven? Entonces, este diagrama que se ve un poco extraño es porque estoy trabajando con un envolvente. Estoy trabajando con la envolvente de todas estas etapas. Yo marco clic acá y aparecieron unas nuevas que no tenía marcadas. Pero yo puedo revisar, mira, no, yo quiero simplemente revisar qué pasa en la primera etapa. Ahí está. Eso es lo que ocurre en la etapa 1. Bueno, vamos a ver la etapa 2 y la etapa 3. Quiero un envolvente de estas dos y veo qué está pasando allí. Y así lo puedo hacer con todas. Selecciono todo, por ejemplo, y tengo un envolvente de todo el comportamiento. Y aquí reviso cortante, flexión y todo esto ya desde el punto de vista estructural. Pero fíjense que hemos hecho toda una validación técnica para luego irnos a un proceso de validación estructural, donde incluso puedo revisar la estabilidad de taludes. Él me dice, bueno, mira, para que se cumpla la condición de empotramiento que me dices acá, esta pantalla debería penetrar por lo menos 3.6 metros. Yo la estoy llevando a 4 metros y me puedo ir al módulo de estabilidad de taludes. Incluso en estabilidad de taludes puedo pedir un análisis de factor de seguridad contra la ubicación de esos anclajes. Aquí estoy trabajando con el método de Bishop y fíjense, me está dando un factor de seguridad de 2.33 contra 1.5 para esta condición en particular. Ya obviamente si cambio, bueno, va cambiando el análisis, pero fíjense que y puedo ya luego también verificar el anclaje acá, si fuese el caso. Pero fíjense, esta es una primera etapa que no se considera, con las herramientas actuales, no se considera definitiva. Es una etapa donde muchos proyectos llegan aquí. Yo he trabajado en muchas soluciones donde llego hasta aquí nada más, porque ya luego se encargan otros profesionales de irse a un nivel de detalle mayor, tanto a nivel de diseño como a nivel de construcción. Y ya para ese caso, entonces, la recomendación es trabajar con módulos como este. Este que está acá, fíjense cómo se llama verificación de muros pantalla. ¿Por qué está esta diferencia? Bueno, porque desapareció la ventana de los diagramas de presión aparente. Ya eso no existe acá. Puedo de igual forma trabajar con todas las etapas que quieran, ahí lo ven, pero ya desaparecieron los diagramas de presión. Entonces ahora tengo un módulo de respuesta lateral. Claro, ahora tengo un balasto lateral porque ahora este es un módulo que me permite considerar la interacción sobre la estructura y por ende estoy haciendo un análisis que se acerca mucho a lo que sería un análisis de tipo matricial o representa lo que sería un análisis de tipo matricial donde el muro tiene un comportamiento como elemento estructural y tengo los anclajes también, que son puntos de aplicación de carga, pero además el terreno responde en función de un coeficiente de balasto que se puede calcular por cualquiera de esos métodos. De por sí, si ustedes vienen acá a suelos, yo ahora estoy trabajando con vamos a ver que no recuerdo cuál es activado, con el método Schmidt, correcto, pero fíjense que si me vengo acá a suelos y pido acá en editar, bueno, se van a dar cuenta que haciendo clic acá, el software le dice lo que está haciendo para cada una de estas soluciones. Este es el método Schmidt, que a mí me gusta mucho para iniciar el problema porque es muy práctico, muy fácil, depende del módulo edométrico del terreno, si lo tenemos, si no podemos introducir el módulo de elasticidad y él lo transforma en edométrico, que es lo que pide la metodología, y es una metodología que me parece interesante, relativamente reciente, de finales de los años 90 y ha dado muy buenos resultados y es muy fácil de aplicar realmente. Pero luego hay otras metodologías, está el método de Charlison, que bueno, implica un análisis más profundo de las presiones pasivas, como se observa acá, y tiene unas variables adicionales, pero también con la herramienta relativamente fácil de aplicar. Bueno, hay otros métodos que ya implican analizar a mayor detalle cómo cambia la rigidez según los niveles de deformación esperada en el terreno. Este basado en iteraciones es uno muy potente, pero hay que tener esto muy bien entendido. Luego está el método de reacción según Menard, según el presurímetro de Menard. Luego según pruebas de carga, en este caso pruebas dilatómetros, según las pruebas de MT. Y bueno, también hay unos estándares chinos acá que yo sí en lo personal nunca los he utilizado. Pero fíjense que está interesante porque no hay una sola receta para esto. De por sí hay una sesión en este programa de formación que dedicamos a establecer el criterio para seleccionar el método más adecuado de coeficiente de balasto lateral para simular la interacción sobre la estructura. Eso es una de las sesiones hablamos de esto, dentro del material, dentro del aula virtual. También hay una información muy detallada de esto, donde voy explicando cada una de las teorías, cada una de las ecuaciones, las variables, y luego en esta sesión que les comento hay una discusión de esto para poder llegar a un consenso de cuál sería la teoría más apropiada, dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo y de los factores que puedan afectar la respuesta como tal. Y lo interesante de este modelo que tengo acá es que, fíjense, está hecho con la solución que a mí más me gusta, que son con los pilotes. Esto es una solución con pilotes tangentes. Y es lo que les decía. Bueno, inicialmente el terreno está acá. ¿Y qué hicimos? Contratamos una empresa de pilotaje que tiene el pilote diseñado con un área de acero que cumple con los requisitos de este modelado que les estoy mostrando acá. Se construyen los pilotes y luego empieza la excavación por etapas y se van respetando obviamente las profundidades, los puntos de aplicación de anclaje y todo esto. Y de verdad que es una maravilla porque de verdad que es algo que una de las cosas que hay que tener, no es que yo le tenga miedo, no es que hay que tenerle miedo, son a las excavaciones. Tengan en cuenta que esta carga que yo ahora he simulado acá en el modelo, esto puede ser perfectamente un edificio existente de 10 niveles y estamos excavando al lado 7, 8, 9 metros de profundidad. Esto hay que tenerle un cuidado enorme, enorme. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas obviamente hay que prestarle mucha atención. Entonces, fíjense que yo tengo un modelo con mayor nivel de detalle en función de respuesta lateral del terreno con coeficiente de balasto. Obviamente ustedes al final pueden traerse una solución como esta del módulo de diseño de muro pantalla, pueden hacerlo perfectamente, se traen su planteamiento acá y se lo llevan tranquilamente al de verificación. Lo pueden hacer y con eso hacen los ajustes o comparan los métodos analíticos basados en apoyos rígidos contra ahora un apoyo que tiene una flexibilidad inherente como tal.
Si me vengo acá a los anclajes, por ejemplo, vamos a irnos a una fase donde ya hay anclaje, me voy a la segunda fase, que ya tengo un anclaje acá. Bueno, es interesante porque la herramienta me permite asignar anclajes de diferentes maneras. Yo aquí lo estoy haciendo según mi preferencia, como una barra pretensada. Pero fíjense que si yo despliego el menú, puedo trabajar con los BSLs, con los Daiwida, con el anclaje chino, con, bueno, los Thermic. Bueno, hay un montón de opciones, los Arco, etcétera. Hay un montón de opciones comerciales que de repente no tenemos exactamente la nuestra en nuestra región, pero seguro hay una que se parece mucho a la que se puede utilizar en una región en particular. Ojo, que si usted tuviese un requisito específico de anclaje como tal en sus regiones, nos los hacen llegar, nosotros lo enviamos a la casa Find Software y esto se incorpora acá sin ningún problema. ¿Okay? Porque así es como ha venido creciendo esta base de datos. Yo cuando empecé a utilizar esta herramienta en 2015 tenía muchas menos opciones, ahora tiene un montón de opciones que han venido incorporando los usuarios de la herramienta. Y fíjense entonces que nada, tengo que darle las características de inclinación, longitudes y todo esto. Hay una sesión donde se habla de las recomendaciones para el diseño y construcción del anclaje, qué longitudes mínimas deben tener, cuáles son los rangos de carga típicos, cuáles son las inclinaciones típicas dependiendo de la maquinaria, cuál es el tipo de lechada que se utiliza dependiendo del tipo de suelo, los espaciamientos horizontales y verticales, cómo construirlos para que desde el punto de vista de seguridad estemos tranquilos en un proceso de excavación como el que les indico. Todo esto se analiza acá a mucho detalle, incluso tiene diferentes metodologías para revisar las resistencias, por ejemplo, como la resistencia a la extracción, que está el método del Eurocódigo, está el método de la ACI. Todo esto se ve acá a muchísimo detalle para que esto se haga de forma concienzuda y no simplemente apretando botones en el modelo del software. ¿Okay? Bueno, fíjense que siguiendo la misma dinámica del caso anterior, si yo me voy a la imagen 3D y me voy hacia las etapas, bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Una primera etapa donde construimos los pilotes y hacemos una primera parte de la excavación, ya que entonces se aplica una primera fila de anclaje. Obviamente todo esto se analiza, hay que hacer varias iteraciones, varios tanteos para llegar a la solución que más nos guste, ¿no? Desde el punto de vista de diseño y comportamiento. Una tercera etapa donde se excava, una cuarta etapa donde se mete otra fila de anclaje, una quinta etapa donde se vuelve a excavar, se vuelve a meter otra fila de anclaje y una última etapa de excavación. Entonces fíjense que esta sería una solución ya definitiva de ejecución del anclaje planificado. Y bueno, lo mismo, tenemos los análisis. Pero si se dan cuenta, esta respuesta a nivel de análisis es mucho más precisa que la anterior. En la otra teníamos un diagrama de momento, un diagrama de cortante y ya. Ahora tenemos la variable que obtenemos directamente con interacción sobre la estructura o con un coeficiente de rigidez, que es que deformaciones, ¿okay? O del desplazamiento de la pantalla respecto al terreno. Fíjense que incluso tengo acá unos niveles de carga en los anclajes asociados a un determinado valor de desplazamiento. Obviamente estos son unas fuerzas de pesado, por eso fíjense habla de valores negativos como tal, y hay una correspuesta total de desplazamiento de la pantalla. Y es interesante porque si ustedes van viendo esto por etapa, pueden ver lo que va ocurriendo y van viendo la sensibilidad de cada cosa. Fíjense en este caso, este diagrama que está acá está en milímetros. Fíjense en esta primera etapa, esto trabajando en cantilever se está deformando 2 y tantos milímetros. Y obviamente en el reporte pueden tener los valores exactos. Aquí está el desplazamiento máximo 2.1, pero esto pueden tener un resumen completo con toda la información. Pero fíjense en la segunda etapa, se mete el anclaje, cambia el desplazamiento y ahora vamos a 1.3, entonces bien, va subiendo, va bajando, ¿no? Obviamente dependiendo de cada una de las fases, ¿no? La tercera etapa, la cuarta etapa, la quinta, la sexta y ahí está. De manera que incluso aquí hay cosas que se pueden ver un poco extrañas también y obviamente hay que calibrarlo con los números, pero estamos en orden de magnitudes de milímetros, ¿okay? 1.7 milímetros, 2 milímetros, como les digo. En este tipo de proyectos se trabaja mucho con el control de inclinación durante la ejecución para... Esa es la idea de esto, para ir controlando que lo que está ocurriendo en obra se parezca a lo que nosotros diseñamos. Entonces, por eso es bien importante destacar esto. Luego, hay otras verificaciones importantes que hace este módulo, que no lo hacía el anterior. Bueno, y en el anterior, en el análisis que no les mostré, están las fuerzas, también, obviamente, tenemos los diagramas de fuerza, las deformaciones y tensiones. El asiento, a mí esto me parece espectacular porque aquí tienen la magnitud del asiento del terreno detrás de la pantalla. Claro, este es un valor que ustedes pueden calibrar muy bien en función del tipo de estructura que tengan allí. Hay varios métodos para estimar esas deformaciones. El método parabólico a mí en lo personal me parece bien completo, bien interesante. En la ayuda del software también consigue un poco el basamento teórico de cada metodología. Pero en líneas generales, bueno, ¿qué entendemos de esto? Bueno, esto es lo que está ocurriendo a nivel de asiento detrás de la pantalla cuando estamos ejecutando la excavación. Y eso también lo puedo ir viendo por etapas. Es interesante, pero lo puedo ir viendo a medida que avanzo en las diferentes etapas del proyecto. Fíjense, finalmente, esto tiene una deformación detrás de la pantalla de unos 5 milímetros, entonces hay que ver si ese número nos conviene, si nos funciona, si efectivamente tengo que pensarme en otra fuerza de pesado para los anclajes u otra separación o incrementar el diámetro de los pilotes. Ojo, estos no son pilotes pequeños, aquí hablamos de pilotes que van a estar trabajando a flexión con fuerzas cortantes y momentos importantes, donde diámetros mínimos. Cuando yo empiezo un diseño de esto, parto de 0.80 en adelante. ¿Okay? O sea, estos son diámetros ya que obviamente tienen que tener la rigidez suficiente para poder absorber todas estas componentes. La presión pasiva se verifica en función de esto que está pasando acá. Esta componente pasiva, claro, juega un papel muy importante porque ella es parte de la estabilidad. Entonces, incluso uno juega hasta con valores de presión pasiva afectadas por un factor de seguridad, porque si consideramos una fuerza pasiva enorme, bueno, hay que estar seguro que las fuerzas pasivas se desarrollan para determinados niveles de deformación. Entonces, en una sesión les explico un poco cómo calibrar esos magnitudes de fuerzas pasivas dependiendo de los niveles de deformación que se generen, para estar seguro de que esto, no solo que el software lo esté haciendo bien a nivel numérico, que siempre lo va a hacer bien porque es una rutina de cálculo, ¿no? Pero que sea sensato los resultados que estamos teniendo respecto a lo que estoy construyendo en sitio. Por acá nunca esto es un problema fundamental, pero se puede verificar la capacidad portante vertical, pues claro, como son sistemas más sometidos a flexión y corte, pero bueno, si fuese el caso de que aquí va a haber una componente de carga importante, valdría la pena verificar esta capacidad portante vertical. Lo que les decía, los anclajes se verifican desde el punto de vista de estabilidad interna primeramente,
Y la estabilidad externa ya la conocemos, que es la que viene dado por un análisis de estabilidad de taludes como tal. Luego llegamos al dimensionado, que sigue la misma lógica del caso anterior, pero ahora tengo un pilote. Fíjense que estos pilotes para este proyecto, estamos hablando de 16 barras de 1 pulgada. 16 barras de 1 pulgada, es un pilote de 1 metro de diámetro. Claro, como que bueno, alguien pudiese decir, no, pero el diseño de la pantalla es más económico. Sí, pero les explicaba el problema de la pantalla, de logística, de construcción, de todo esto. Si funciona bien, excelente, pero eso es lo que ponemos en una matriz de decisión, ¿no? Y vemos, de repente sí, son un montón de pilotes con un montón de acero que puedo ejecutar con esta empresa que la tengo al lado y tengo el proyecto listo en tanto tiempo. La otra es menos acero, es una pantalla diferente, dependo de esta empresa, estoy en una lista de espera, tengo que esperar un poco más, la empresa me cobra un montón de dinero, pero bueno, esto es lo que se calcula y se ve cuál funciona, ¿okay? Pero ese es el objetivo de esta presentación, ver que hay diferentes opciones para un mismo problema y que disponemos de las herramientas para poder evaluar esto. Luego tenemos acá ya las verificaciones del anclaje propiamente dicho. Fíjense, los anclajes, el más solicitado está trabajando el 81%. Y fíjense que no es el de arriba ni el de abajo, es el del medio. Por eso les he hablado de una de las etapas de construcción intermedias. Pueden llegar a ser las críticas, en el caso donde pueden haber más deformaciones y el anclaje está más solicitado. Y todas las excavaciones siempre implican diseñar un recubrimiento. El recubrimiento de la excavación está sometido a una pequeña proporción de empuje, pero la tiene y que está dada por este claro, ¿no? Por estos puntos de apoyo contra los pilotes en este caso. Y obviamente implica diseñar con un espesor de madera, con un componente como tal. Típicamente podemos trabajar con madera, que es algo que se usa mucho, pero también puedo utilizar otras soluciones con hormigón, por ejemplo. Es otra solución que pudiese manejarse. Si no nos compete eso, bueno, simplemente no prestamos atención al recubrimiento. Pero en muchos proyectos de excavación realmente es algo que deberían ya venir indicado en las especificaciones. Y los largueros, ¿no? Fíjense, los largueros es este elemento que está acá, que aquí trabajo con 2 UPN 300. Claro, porque tengo un sistema de anclaje, entonces necesito un larguero. Se veía en una de las imágenes de una de las excavaciones, la de Lisboa, veíamos ahí los largueros. Y bueno, ellos van uniendo todos los puntos de anclaje como tal. Y fíjense, también hay diferentes opciones para ello. Y aquí Geosynchro nos da una base de datos interesante de hormigón y acero. Y típicamente, o algo que se usa mucho en la práctica, es el caso del acero, donde tenemos catálogos para diferentes secciones, diferentes soluciones. Y bueno, aquí la solución de los 2 UPN funciona bastante bien en muchos proyectos. Esto lo pueden ir revisando para cada condición de anclaje, porque cada condición de anclaje tiene sus esfuerzos, su línea de esfuerzo particular. Y aquí ven las verificaciones a nivel de flexión y cortante, ¿ven? Es una verificación como un elemento tipo viga prácticamente, ¿no? Pero que también va especificado como parte del proyecto de excavación. Este módulo nos da, a mi parecer, ya lo que necesitamos para tener muy bien controlado el diseño y la ejecución. Sin embargo, hay casos donde quisiésemos ir a un nivel más de comportamiento para no meternos con coeficientes K o porque queremos terminar de validar ese coeficiente K como tal, o el caso de sistemas existentes, de estructuras existentes, donde mira, yo quiero más bien modelar esto en elemento finito para tener una mejor precisión de la respuesta y todo esto. Entonces sí, lo podemos hacer. Este es un modelo de contención en elemento finito con la misma herramienta G5, que también funciona muy bien también por su facilidad de uso. Tengan en cuenta que los modelos en elemento finito siempre tienen la complejidad inherente del propio modelo. Sí hay que tomar en cuenta, igual que hay unas etapas, fíjense, unas primeras etapas en las que está todo completo, luego voy excavando y bueno, se van desarrollando tensiones, se voy a meter anclajes, van cambiando dichas tensiones y esto se traduce en tensiones y deformaciones. Pero ¿cuál es el primer aspecto que yo menciono cuando vamos a hablar de elemento finito? Que hay, en el terreno hay un modelo constitutivo asociado. Entonces yo me vengo acá a suelos y le doy clic y me vengo acá y pido acá editar. Entonces, bueno, aquí estoy trabajando con módulo modificado y estos datos no van de forma aleatoria ni porque yo vacío esa información allí porque lo saqué de una tabla y tal. No. Primero, que hay una información geotécnica que debe ser adecuada. Primer punto. Y segundo, los modelos constitutivos son una maravilla, pero deben ser calibrados a nuestro problema. De allí que las rutas que le he indicado hoy, fíjense, partir de modelos basados en apoyos rígidos, con módulos como este, diseño de muros pantallas, que además en este programa de formación van a tener la oportunidad de hacer cálculos manuales con esta metodología para tener un insumo inicial del proyecto, luego hacer diseños mediante módulos como este basados en interacción sobre estructuras con balastos laterales, dependiendo del criterio más adecuado, y ya finalmente si desean tener mucho más información de la respuesta, bueno, estos modelos en elementos finitos, obviamente, si están adecuadamente calibrados y la data ha sido cargada de manera correcta, estamos utilizando el modelo constitutivo más apropiado, son espectaculares porque podemos llegar a modelar lo mismo que en los casos anteriores, diferentes etapas donde podemos tener ahora mucha información. Por ejemplo, aquí estoy viendo el sin deformar, si pido la deformación, bueno, fíjense, yo puedo modelar hasta incluso la separación de la pantalla del terreno. Ya es un mecanismo de respuesta no lineal, ya que hay una no linealidad asociada a la separación de la pantalla del suelo como tal, y lo puedo estimar y puedo ver las componentes pasivas que se desarrollan por todo el nivel de deformación como tal, lo puedo ver en términos de desplazamiento, lo puedo ver en términos de tensiones efectivas, puedo pedir las variables que yo quiera, porque claro, tengo una representación de todo el problema con un modelo constitutivo y una condición de contacto con este elemento que tengo modelado acá y adicional el anclaje que tengo considerado. Yo puedo en un modelo como este pedir información donde yo quiera. Por ejemplo, aquí tengo 3 monitores donde estoy viendo los desplazamientos, fíjense, 15 milímetros, 21 milímetros en dirección X, en dirección horizontal y las respectivas tensiones. Y puedo incorporar agua, puedo meter otra fase donde se aplique más carga. O sea, yo puedo aquí jugar como yo quiera, pero siempre yo recomiendo partir de los modelos anteriores. Puedo tener gráficos de comportamiento en donde puedo vincular 2 tipos de respuesta. Por ejemplo, aquí estoy vinculando la tensión X contra el desplazamiento X. Aquí se ve un poco incluso como una especie de rebote para ciertos valores de tensión o de reversa o de respuesta en reversa. Fíjense esta otra tensión total en Z contra desplazamiento Z, presión de poros contra tensión cortante. O sea que va a depender de lo que nos interese analizar, la combinación de variables que queramos analizar como tal. ¿Cuál es el efecto de la tensión cortante en función de la presión de poro o el esfuerzo efectivo dependiendo de los valores de carga?
lo que queramos evidenciar lo podemos hacer. Y estos monitores, que por lo general, bueno, estos son puntos críticos del diseño, nos ayudan mucho a visualizar el problema como un todo. Pero sí, ya aquí yo sí recomiendo cuando vamos a utilizar estos módulos es porque entendemos lo anterior, entendemos cómo funciona esto como cuerpo rígido. Incluso por eso les hablaba al comienzo de mi presentación de este tipo de análisis básico, manual, con tablas, para tener un orden de magnitud y a partir de allí, bueno, mira, con herramientas como esta ya vamos a un poco más y si ya quiero considerar el terreno vamos un poco más y bueno, ya si todo esto está entendido, bueno, como no, bienvenido a los elementos finitos para poder hacer un análisis mucho más preciso de la respuesta y de toda la información del terreno y de la excavación y todo el conjunto como tal. Bueno, señores, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Todo esto que he revisado el día de hoy, lo que estuvimos viendo, aquellos que asistieron al seminario anterior enfocado en estabilidad de taludes y mucha información adicional que no nos da tiempo de cubrir en estos seminarios, forma parte del contenido de este programa de formación en estabilidad de taludes y diseño sismo resistente de muros, pantallas y excavaciones, que inicia el 7 de noviembre y tiene una duración de 6 semanas. En este programa de formación vamos a trabajar con la herramienta Geo5, que tiene licencia completa, totalmente incluida, sin ningún tipo de restricción. Vamos a poder utilizarla para reproducir los ejemplos que se desarrollan en el programa, pero además lo más importante es que se pueden certificar como modelador de la herramienta Geo5 utilizando la licencia educativa completa. Hay otros módulos complementarios para ver un poco la extensión de herramientas como CIPE y SAP 2000 para el caso estructural y todo lo que es cálculo manual, como les decía, todas estas verificaciones las hacemos de forma manual mediante hojas de MATCAD. Vamos a trabajar con normativa AASHTO, con normativa ACI, con el ACEI, con mucha documentación derivada de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, como les mencionaba a lo largo de la presentación. Al comienzo les hablaba un poco del alcance general de los conceptos y de la opción de certificarse como modelador Geo5. Si nos vamos un poco más a detalle, vamos a tener un primer módulo de análisis de estabilidad de taludes. Primero, el aspecto convencional del terreno y las cargas gravitacionales. Luego vamos a considerar la acción sísmica. Vamos a ver el caso de los taludes suelos residuales, que es algo muy común en la práctica. Vamos a ver análisis de taludes con Geo5. Primero, métodos basados en equilibrio límite y luego en elementos finitos. Siempre vamos a dejar los elementos finitos como una solución, pero de último, después que todo lo demás está comprendido desde el punto de vista de comportamiento de análisis. Vamos a ver el diseño técnico de elementos de contención lateral, todo lo que es empujes de Rankine, Coulomb. Vamos a ver muchos tipos de contención. Vamos a ver contenciones como cantilever, gravedad, muros de suelo reforzado, muros claveteados, muros, pantallas ancladas, pantallas con tirantes, todo esto lo vamos a ver. Vamos a ver el aspecto sísmico, en este caso mediante la teoría mononovio cabe, y luego también cuando lleguemos a los elementos finitos vamos a ver aplicaciones con sismo, en donde en módulos como estos podemos literalmente generar acelerogramas artificiales o cargar un registro sísmico que tengamos de la base de datos del PIR de California, por ejemplo, lo podemos colgar acá y hacer todo el análisis con dicho registro sísmico. Eso lo estuvimos conversando en el seminario pasado. También vamos a ver métodos simplificados como el de Newmark para el cálculo de deformaciones, antes de pasar a la herramienta de elemento finito. También ayuda con Newmark a hacer una estimación inicial y luego sí ver qué podemos hacer con la herramienta. Todo esto, como les digo, primeramente ejemplos detallados, cálculos a mano de la parte sísmica, de la parte geotécnica, todo a mano antes de pasar a lo que sería el manejo con software. A nivel estructural, vamos a trabajar con diseño estructural según ACI 318 y según AASHTO, porque este tipo de proyectos puede ser del área de edificaciones, necesitamos aplicar ACI 318, o puede ser del área de infraestructuras viales, necesitamos aplicar AASHTO LRFD, para que lo tengamos claro. Y cuando digo aplicar es que vamos a hacer cálculos numéricos manuales, detallados, donde se calcula el acero refuerzo, se verifica el espesor, se sacan los conectores, se verifica el acero, las cuantías mínimas, todo paso a paso, reflejado en MATCAD al detalle para que ustedes tengan sus rutinas de cálculo para sus proyectos. Todo eso con diferentes ejemplos para los diferentes casos que vamos a analizar, con recomendaciones constructivas. Y ya entonces nos vamos a los manejos de las herramientas. Muro de gravedad, muro en voladizo, aplicando Rankine, aplicando Coulomb, muro en voladizo con contrafuerte, estribo sobre zapata, estribo sobre pilote, el diseño de excavaciones, cómo diseñar la excavación, cómo hacer la recomendación constructiva y vamos a ver ejemplos de diseños de anclaje en pantallas atirantadas, los métodos clásicos basados en los métodos de rótulas, por ejemplo, para los cálculos manuales, pero ya luego entonces nos vamos con la herramienta a poder entonces aplicar estabilización de taludes con pilote antideslizante, muros claveteados, suelos reforzados, muros de gaviones, muros pantallas, tanto a nivel de diseño como de verificación, que es lo que hemos hecho el día de hoy. Como les decía, hay otros módulos complementarios con la herramienta CIPE y SAP 2000 para la parte estructural, muchas recomendaciones constructivas de todas estas cosas. Además, hablaremos de muchos proyectos en los que hemos participado y les mostraremos planos, memorias de cálculo, haremos mucha discusión, mucho intercambio de ideas allí. Y como todo nuestro programa de formación, hay unos módulos de nivelación. Módulos de nivelación primero al área geotécnica, al área mecánica de suelos básica, para aquellas personas que de repente vienen más del mundo estructural y quieren meterse aquí, pero de repente hay que refrescar algunos conceptos de geotécnica o de mecánica de suelos. Bueno, hay un primer módulo para ello y luego hay otro módulo de nivelación también para lo que es el hormigón como tal, diseño por corte, por fricción, etc. Como les decía, si aplican a los 3 proyectos que contempla el programa de formación, tienen un certificado que les da la validación como modelador de la herramienta Geo5 en el área específica de taludes, muros y excavaciones. Realmente está enfocado a ello porque este es un software que tiene un montón de módulos. Cuando ustedes instalan el software, se les van a descargar diferentes módulos, son como 30 módulos en total. En este caso nos enfocamos en estos en particular. Fíjense que hay un primer proyecto de evaluación de estabilidad de taludes y propuesta de estabilización mediante estabilidad de taludes y pilote antideslizante. Entonces vamos a estabilizar un talud con pilote antideslizante y vamos a evaluar opciones, vamos a emitir comentarios, recomendaciones utilizando la herramienta. Un segundo proyecto donde se hace un análisis comparativo de un proyecto real, de una vialidad, en donde la contención puede darse con muro de gravedad o con muro en cantilever. Entonces la simulamos ambos escenarios
y vemos entonces cuál de las dos funciona mejor utilizando la herramienta. Y un tercer proyecto que es de análisis, diseño y contención lateral mediante muros pantalla, donde hacemos también el uso de la herramienta diseño y verificación de muros pantalla para un proceso de excavación como el que hemos explicado el día de hoy. Si aprueban los 3 proyectos, optan a este documento, esta certificación como modelador Geo5 que emite conjuntamente Fine Software en República Checa conjuntamente con la empresa Sísmica Institute. Las personas que hacemos vida en este programa estamos dedicados totalmente a lo que es el área de proyectos, consultoría, el área de formación también, que la mantenemos en equilibrio con nuestra actividad de consultoría. También la gran cantidad de profesionales que participan en este programa son profesores universitarios, diferentes universidades en Latinoamérica y España, el área de investigación también. Y bueno, de verdad que siempre en estos programas lo que hacemos es traer lo que ha sido nuestra experiencia en estos proyectos a nivel de consultoría, pero siempre combinado con el aspecto de manejo de la normativa, el proceso constructivo, las buenas prácticas y también ir asomando e ir revisando lo que tiene que ver con los nuevos métodos, investigación, el estado del arte y también ver qué está ocurriendo. Estamos muy ligados al área de investigación a través de las universidades en las que nos desempeñamos y siempre también tenemos cierta información de cosas que están a punto de cambiar o cosas nuevas que se van incorporando en las normas, procesos que de repente van a desaparecer eventualmente, etcétera. Y bueno, siempre combinado con tecnología, con herramientas como las que hemos revisado el día de hoy por niveles, como les decía, cálculo manual, verificaciones de métodos rígidos, verificaciones de métodos flexibles como el balasto, la interacción sobre estructura y ya luego incluso los elementos finitos que me permiten modelar ya todo en conjunto. ¿Está bien? Vale, entonces que bueno, ya la tutora de nuestro programa de formación, Ana Berrío, ya les ha puesto allí todo el contacto para acceder a nuestra página web, de manera que puedan revisar todo lo que es logística, fecha, el alcance, el contenido, todo eso lo van a poder visualizar en nuestra web. Pero si tuviesen dudas sobre un aspecto en particular, sobre la parte técnica, la parte económica, formas de pago, etcétera, pueden contactarnos a través del correo info, que ya les ha dejado ahí el contacto también, y con mucho gusto una persona del equipo estará allí atento a atender cualquier inquietud. ¿Está bien? Vamos a ver qué tengo por acá, algunas consultas. ¿Cómo se llama? Consulta Gustavo, ¿cómo se llama el módulo elemento finito? Elemento finito, tal cual. ¿Ok? Ahí lo tienes, MEF, tal cual. Módulo elemento finito. Ese es el nombre de este módulo de la herramienta. Ok, vamos a ver. ¿Qué tanto pesa el coeficiente de balasto los resultados de formación y desplazamiento de los muros? En el módulo de verificación muro pantalla, bastante, bastante. Si no está bien calibrado, puede tener diferencias importantes. Lo hemos validado, tal cual. María consulta, ¿la certificación de Geo5 tiene validez por cuánto tiempo? No, de momento no se ha estipulado un rango de validez de dicha certificación. Como esto es algo que recién se empezó a utilizar, se desarrolló post pandemia, realmente no ha pasado una cantidad de años que amerite la actualización como tal de la certificación. La versión de la herramienta realmente se ha mantenido con los criterios, con los mismos criterios, obviamente incorporando las actualizaciones respectivas de los módulos, porque anualmente el software desarrolla actualizaciones, pero de momento no se ha fijado un horizonte para vencimiento de la certificación. Cuando ya transcurran probablemente un par de años, ya sea algo que se comience a notificar. Pero de momento no es algo que quede especificado directamente en el documento. Muy bien. Vamos a ver, la última consulta, comento por acá Gustavo, ¿cuáles son los desplazamientos de formaciones máximos admisibles tanto en la cabeza del muro como en su sección media, pensando en la pandemia de gritarse? Esa es una gran pregunta porque esto nos sentamos 2 horas a hablar de esto porque claro, no hay una respuesta fija o directa, depende de lo que esté al lado, depende del proyecto que exista, depende del tipo de muro que estés haciendo, depende de los efectos a corto y a largo plazo y a partir de ahí, bueno, tener un orden de magnitud para cada situación y que puedas, en función de lo que tengas, tomar una decisión, ¿ok? Muy bien, consulta por acá Eric, ¿qué se debe tomar en cuenta para considerar empuje activo, reposo pasivo? El tipo de elemento de contención que estás diseñando. Cada elemento de contención, dependiendo de su comportamiento y su proceso constructivo, puede manifestarse en dicha respuesta, la componente activa, la pasiva, la reposo va a depender de eso como tal. ¿Okay? ¿Se ve muro mecánicamente estabilizado? Sí, les comentaba al comienzo que en efecto es uno de los módulos que más me gusta porque analizamos, voy a poner acá en pausa un momento y voy a abrir ese modelo para que lo puedas ver, porque a mí en lo personal, primero que es una solución que me gusta mucho, lo hacemos según las recomendaciones de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, y en este módulo está interesante porque hacemos unos cálculos a mano de unos proyectos en los que hemos participado y luego lo hacemos de forma detallada utilizando el software. Vamos a ver si lo consigo acá, porque casualmente hay un modelo bien interesante de módulos mecánicamente estabilizados que lo desarrollamos a muchísimo detalle. A ver si lo consigo por acá rápido. Vamos a ver. Este no es. A ver si lo consigo en esta carpeta. En un segundo. A ver. ¿Dónde estás? Muy bien. Aquí creo que hay uno. Ajá. ¿Será este? No. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si lo consigo. Que lo metí en otra carpeta y ahora me perdí, pero denme un segundito que ya llegaremos. Vamos a ver. Creo que está por aquí. ¿Dónde se me perdió ese modelo? A ver. Ajá, perfecto.
Aquí está, incluso está con los valores de unos fabricantes. Allí lo tienen. Ya se los pongo para reanudar mi pantalla otra vez. Ahí está. Vale, ahí está. Modelos como este, por ejemplo, los desarrollamos primero. Hay toda una explicación teórica del comportamiento del muro de suelo reforzado, cómo funciona, cuáles son sus implicaciones de diseño, las recomendaciones de compactación de capas de relleno conjuntamente con el refuerzo. Se ve toda la explicación de los diferentes refuerzos que pueden aplicarse. En este caso, por ejemplo, estoy trabajando con geosintéticos, aquí, según la base de datos de Geo5. Fíjense que pueden trabajar con una cantidad de geogrillas y opciones de refuerzo enorme que tiene la herramienta. También pueden asignar sus propios valores de referencia para iniciar el proyecto. Yo aquí incluso hago algunas comparaciones también con algunos productos de Trical, Macaferri y las casas comerciales, utilizando los datos de los fabricantes, y luego se hace todas las verificaciones de estabilidad, capacidad portante, la verificación del refuerzo, la verificación de estabilidad interna, todo el detalle del funcionamiento del refuerzo. Todo esto se ve con mucho detalle, como les digo, primero tanto a nivel manual y luego con el uso de la herramienta. Y hay un caso hecho por ASD y hay otra solución hecha con Ashto LRFD, que tienes los dos mundos para el caso de edificaciones o para el caso de infraestructura como tal. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Qué horas son las clases del curso? Bueno, sí, hay dos que comenta por acá Ernesto, y ya que trabajamos, y todos trabajamos, no se preocupen que todos estamos trabajando. Mira, las consultas de logística las pueden hacer directamente a través del correo info. Ya esta consulta incluso ya llega a parte del equipo, ya probablemente se pongan en contacto con las personas que manifiesten interés en apuntarse al programa, pero si no, pueden escribir de igual forma al correo info y ahí le van a dar toda la información de logística de las sesiones en vivo. Pero un punto importantísimo, no sé si se han dado cuenta de la cantidad de información que les he dicho que tiene el programa y los detalles que les he destacado el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que el contenido del curso no está en las sesiones en vivo. Hay un aula virtual donde están todos los tutoriales, todas las explicaciones teóricas, todos los desarrollos de normas, todos los ejemplos, todo eso está en el campus virtual. Y las sesiones en vivo es para tener sesiones como la que hemos tenido el día de hoy. Presentamos proyectos, analizamos modelos, revisamos casos, discutimos criterios, pero el 90% del programa de formación está dentro del campus virtual. La sesión en vivo es importante para aclarar dudas, para revisar criterios, para repasar, para que podamos aclarar inquietudes y ver nuevas situaciones de diseño, que eso es lo que hacemos en las sesiones en vivo, pero el 90% del contenido está en el campus virtual. Eso implica que ustedes en un programa de formación como este no se atiende asistiendo solo a las sesiones en vivo. Tienen que seguir un plan de estudio en donde recomendamos una media de 2 horas diarias para una semana, o en días laborales, lo cual implicaría algo así como unas 10 horas de estudio diarias para revisar el contenido al detalle que recomendamos revisar. Que es que yo estudio más los fines de semana, perfecto. Esa misma cantidad de horas llevada a los fines de semana, pero si no, las 2 horas diarias, una tasa de estudio que recomendamos para poder cumplir con el alcance del programa de formación. ¿Okay? Y la sesión en vivo, obviamente, permite ilustrar lo que les indicaba anteriormente, pero no todo está allí. Ahora bien, otro punto importante, todas las sesiones quedan grabadas, quedan disponibles al día siguiente para su visualización, y si existiese una duda con dicha sesión en vivo, hay un foro de preguntas de cada tema que está abierto a las 24 horas al día para que ustedes, adicional a las dudas que se presenten en cualquier tópico a lo largo del desarrollo del curso, puedan de igual forma consultar cualquier inquietud que hayan tenido de una determinada sesión en vivo a la que hayan asistido o no y hayan visto en diferido en la grabación. Muy importante dejar ese aspecto claro, porque muchas veces nos emociona mucho ver sesiones en vivo, formaciones que se basan solo en sesiones en vivo, pero bueno, lo que parece que no estamos viendo es que en hora y media no puedo modelar en diseño por pantalla, verificación, elementos finitos, cálculos manuales, no puedo. Y por mucha información que se facilite, no vas a poder reproducirlo realmente. Entonces, no, aquí los tutoriales son paso a paso, son videos tutoriales paso a paso. Tienes un documento tutorial aparte, revisas resultados y tienes un foro para que consultes la duda que hayas tenido en el camino, haciendo el modelado, haciendo el desarrollo, revisando los valores, chequeando la teoría, revisando la norma, y ya luego en la sesión en vivo seguimos conversando. ¿Okay? Pero que nuestros programas tienen ese nivel de intensidad para que ustedes dominen esto como es. Aquí no nos vamos por encima ni con matices, no, vamos a diseñar, vamos a calcular cosas que se van a construir, tal cual. ¿Okay? Por eso lo enfocamos de esa manera. ¿Está bien? Muy bien, ok, hay otra fecha de inicio del curso, pero es una pregunta por acá, Oscar. Todos nuestros programas de formación se imparten una vez al año, únicamente una vez al año. Es decir, que si no se pueden apuntar este año, se vuelve a dar a la misma fecha el próximo año, porque es la forma en la que lo tenemos distribuido para poder nivelar un poco nuestro trabajo de consultoría con el de formación como tal. ¿Okay? Entonces, si se dicta solo una vez al año. Ok, una vez que se acaba el curso, ¿por cuánto tiempo se tiene la licencia? La licencia cierra apenas se acaba el curso. Es para desarrollar el curso. Ten en cuenta que es una licencia completa de los 30 módulos del software, un software que está valorado por encima de los $20,000. Y el acuerdo de Fine Software es que el curso les permite tener acceso a la licencia completa durante las 6 semanas que dura el curso completo. En lo que termina el curso, automáticamente cierra la licencia. Al campus virtual, si tienen acceso durante un mes más, posterior a la culminación del curso, pero la licencia como tal, únicamente la duración del curso. ¿Okay? Es una licencia muy costosa, muy pesada, y el acuerdo que tenemos es que puede durar y mantenerse a lo largo del desarrollo del programa de formación. Luis consulta el tema de costo. No te preocupes, Luis, que ya una persona del equipo se ponga en contacto contigo para hacerte llegar la información. Muy bien. Carlos consulta en una pantalla cómo se instalan los anclajes en dirección horizontal, Z, etcétera. Bueno, es eso, ¿no? Hay unas iteraciones para ver cuál es la mejor configuración, pero ten en cuenta que hay un espaciamiento horizontal, vertical y hay una inclinación. Y esa inclinación incluso siempre hay que calibrarla, está muy pendiente con la empresa a cargo de la ejecución, porque la maquinaria tiene que ser consona con esa inclinación que tengamos especificado en el proyecto. Y por eso también hay unos valores recomendados para ello. ¿Okay? Muy bien.
Manuel consulta por acá, si bien se inicia con presiones SAG y PEG, se termina verificación de interacción, el elemento final del diagrama se modifica enteramente, es posible iniciar con un diagrama modificado. Bueno, cuando ya tenemos problemas de geotecnia relativamente comprendidos o ya tenemos como que dominio sobre ciertas condiciones geotécnicas y ciertos casos, muchas veces, aquí obviamente lo estamos explicando desde el punto de vista de formación para aprender a hacer esto, pero ya cuando tenemos un dominio, obviamente vamos más rápido, obviamente ya vamos un poco más rápido y podemos partir de un diagrama modificado que está como decimos, ¿no? Está como que ya tiene un tuning ahí, ¿no? Ya lo tenemos ajustado, ya lo tenemos controlado y es porque ya hemos pasado por el recorrido completo y de repente podemos irnos a las primeras etapas con unos valores con los que nosotros nos sentimos cómodos y nos sentimos bien diseñando como tal, ¿ok? Pero que tengamos en cuenta que esta ruta que he explicado hoy es una ruta que yo recomiendo para entender todo el rollo, pero ya luego, realmente sí, la idea es que puedas el día de mañana hacer esto de forma mucho más rápida. Y si tienes todo controlado, el resultado natural es ese, como tal, ¿ok? Muy bien, vamos a ver, muy bien, bueno, ya por acá nos saludan algunos. Muy bien, consulta por acá. Jorge, ¿el software permite simular muros armados en tierra? Sí, sí, suelo reforzado, el que mostraba hace un momento. Esta solución de suelo reforzado la puedes desarrollar tranquilamente con el software, sin ningún problema. Incluso hay un ejemplo que hago, aquí el refuerzo está hecho con geosintéticos, pero hay un ejemplo que desarrollo que se adapta más a muros de tierra armada, donde hago la verificación manual y hago la adaptación con el software, que aunque no está directamente en la solución de tierra armada, directo como la conocemos, yo les explico una especie de truco para que puedan comprobar con el mismo módulo la solución tierra armada como tal, ¿ok? Sí se hace, ¿ok? Vale, Víctor me comentaba por acá que no podía ver la cámara, no podía ver la presentación, solo la cámara. Bueno, yo veo acá que me sale me salen ambas cosas. Puede ser algún lagueo que tuviste momentáneamente, Víctor, pero sí, ahora mismo puedo ver las dos cosas, ¿ok? Vale, perfecto. Bueno, señores, eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación, por toda la interacción, por todos los comentarios. Tuvimos una audiencia bien nutrida el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Siempre un gusto el conversar de estas cosas. Espero que haya sido de provecho. En el área geotécnica, si no me equivoco, creo que este es nuestro último seminario de este año, por este año en el área geotécnica. Sin embargo, creo que en el área estructural puede salir algún par de seminarios entre noviembre y diciembre. Pero a nivel geotécnico sí creo que ya estamos cerrando con este seminario. Y bueno, atento a los que les puede interesar este programa de formación. Estamos a punto de iniciar, recuérdense, el 7 de noviembre. Si desean más información, ya Ana les ha puesto allí el contacto nuestro para cualquier inquietud, para cualquier duda a nivel de costo, logística, la parte técnica, etcétera. Pueden descargar nuestro folleto detallado también en la web. Tienen el enlace de la web para que puedan ver el detalle. La grabación de la sesión del día de hoy la van a tener disponible ya a partir del próximo lunes. El sistema les mandará un mensaje para que puedan hacer la grabación. Yo sé que es bastante información y estamos